En solo 72 horas, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo se quedó sin dinero. Más de 6.000 millones de dólares intentaron salir en apenas 3 días, y la empresa no tenía liquidez para cubrirlos. Imagina abrir la aplicación, ver tu saldo, intentar retirar, y que simplemente no funcione. Intentas otra vez. Error. Mientras tanto, miles de personas hacen lo mismo al mismo tiempo. Eso es un bank run, una corrida bancaria. FTX no era una empresa pequeña. En noviembre de 2022 estaba valorada en 32 mil millones de dólares. Patrocinaba estadios, aparecía en eventos deportivos, inversionistas institucionales habían apostado cientos de millones. Parecía sólida, parecía segura. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo puede una empresa de 32 mil millones quedarse sin dinero en 3 días? La respuesta no está en la volatilidad, no está en un hack, está en algo mucho más simple: liquidez, confianza y una estructura interna que no era lo que parecía. Cuando comenzaron los retiros masivos, FTX no tenía el efectivo disponible porque parte del dinero de los clientes no estaba donde debía estar, no estaba segregado, no estaba protegido, había sido utilizado. El 11 de noviembre de 2022, FTX se declaró en bancarrota, más de 1 millón de clientes quedaron atrapados, y lo que parecía un imperio financiero se convirtió en uno de los colapsos más rápidos de la historia reciente. Pero estas 72 horas no fueron el problema, fueron la consecuencia. Para entender lo que realmente pasó, tenemos que retroceder, porque el desastre empezó mucho antes. Para entender la caída, primero hay que entender el ascenso. FTX fue fundada en 2019 por Sam Bankman-Fried, un joven graduado del MIT, ex operador cuantitativo en Wall Street, especializado en arbitraje y trading algorítmico. No era un improvisado, era alguien que entendía perfectamente cómo funcionaban los mercados. Antes de FTX, Sam ya había creado una empresa llamada Alameda Research, una firma de trading especializada en criptomonedas. Alameda se dedicaba a detectar diferencias de precio entre mercados. Compraban donde era barato, vendían donde era más caro, y durante los primeros años del boom cripto ganaron muchísimo dinero. Ese fue el punto de partida. En 2019, Sam detectó algo: los exchanges de criptomonedas eran lentos, tenían comisiones altas y estaban diseñados más para inversionistas minoristas que para traders profesionales. Entonces creó FTX, un exchange más rápido, más técnico, más atractivo para operadores avanzados. La propuesta funcionó. FTX ofrecía derivados, futuros, apalancamiento, herramientas sofisticadas que otros competidores no tenían, y el mercado respondió. En 2020, mientras el mundo estaba paralizado por la pandemia, el mercado cripto explotó y FTX creció con él. En menos de 2 años, la empresa pasó de ser una startup desconocida a una de las plataformas más grandes del sector. Inversionistas institucionales comenzaron a entrar. Fondos de capital de riesgo invirtieron cientos de millones de dólares. En 2021, FTX ya estaba valorada en 18 mil millones. Meses después, 32 mil millones. En apenas 3 años. Pero el crecimiento no fue solo financiero, fue mediático. FTX compró los derechos del nombre de un estadio en Miami. Apareció en eventos deportivos, firmó contratos con celebridades, patrocinó equipos profesionales. La imagen era clara. FTX no era solo un exchange, era una marca global. Sam Bankman-Fried se convirtió en una figura pública. Entrevistas, conferencias, portadas. Se presentaba como un empresario diferente. Decía que quería donar la mayor parte de su fortuna. Hablaba de ética, de impacto, de responsabilidad. Y mientras tanto, la empresa seguía creciendo. Pero aquí está lo importante: el crecimiento acelerado suele ocultar debilidades. Cuando todo sube, nadie pregunta demasiado. Cuando las valuaciones se disparan, pocos revisan los detalles. Y mientras FTX expandía su influencia, había una relación que no era del todo transparente, una relación entre FTX y Alameda Research, la empresa que había nacido antes y que todavía operaba en segundo plano, porque el verdadero riesgo no estaba en el crecimiento, estaba en cómo estaban conectadas esas dos estructuras, y esa conexión es lo que vamos a ver ahora. Antes de que existiera FTX, existía Alameda Research, fundada en 2017, también por Sam Bankman-Fried. Mientras FTX era el exchange visible, Alameda operaba en segundo plano. Era una firma de trading, tomaba posiciones grandes,
apostaba fuerte en criptomonedas y utilizaba apalancamiento, mucho apalancamiento. Alameda no era pequeña, movía miles de millones en operaciones, tenía acceso a mercados internacionales y durante el boom cripto generó ganancias enormes. Eso ayudó a financiar el crecimiento inicial de FTX, pero también creó una conexión peligrosa porque ambas empresas compartían fundador, compartían entorno y compartían información. En teoría, FTX debía ser neutral, un mercado donde todos los participantes compiten bajo las mismas reglas. Pero Alameda no era un participante cualquiera, era la empresa del mismo fundador, y eso ya generaba un conflicto de interés. Imagina que el dueño del casino también está jugando en la mesa y además conoce las cartas antes que los demás. Aunque no haya pruebas directas de manipulación, la ventaja estructural existe y en mercados financieros, las ventajas ocultas importan. Alameda tenía acceso preferencial dentro de FTX. Podía operar con condiciones especiales. Tenía límites de crédito mucho más amplios que otros usuarios. Mientras cualquier cliente podía ser liquidado si su posición caía demasiado, Alameda tenía margen adicional, más tiempo, más espacio para asumir riesgo. Eso no era público, no era evidente, pero estaba ahí, y mientras el mercado subía, nadie cuestionaba esa relación, porque cuando todo parece funcionar, las conexiones peligrosas pasan desapercibidas. El problema es que una estructura así funciona mientras el precio sube. Cuando el mercado se vuelve adverso, esa misma conexión puede convertirse en el punto más débil. FTX y Alameda no eran simplemente dos empresas separadas, eran dos piezas del mismo sistema, una visible, la otra operando en las sombras, y esa conexión es la que explica lo que viene después, porque el verdadero problema no era que Alameda operara, era cómo financiaba sus operaciones y de dónde provenía realmente el dinero. Hasta ahora hemos visto cómo FTX creció a una velocidad impresionante y cómo Alameda operaba en segundo plano, pero eso todavía no explica dónde desaparecieron los miles de millones, porque el verdadero problema no era el crecimiento, era el dinero. Y en la segunda parte, vamos a ver exactamente cómo se usaron los fondos de los clientes y por qué el colapso era inevitable.